Las artes y la delincuencia siempre han florecido juntas. Joe Valle. Buenas tardes con todos los participantes. Reciban un cordial saludo por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, especialmente por la Facultad de Derecho. Asimismo, en esta tarde nos encontramos continuando con nuestro proyecto de vinculación con el tema delincuencia juvenil, bajo la dirección de nuestra tutora, la dirección de nuestra tutora Maritza Elizabeth Ochoa. Asimismo, vale recalcar que según la planificación que tenemos realizada para esta tarde, se encuentra primeramente la capacitación, posterior a ello se realizará una ronda de preguntas. Para ello vamos a dar inicio con la respectiva capacitación. Actualmente la delincuencia juvenil se ha convertido en un problema o fenómeno social, el cual se ha asentado en la totalidad de los países, no solo del Ecuador, sino del mundo entero, donde han incurrido consecuencias sociales y jurídicas. Estas deben ser vistas muy de cerca por cada uno de los gobiernos para combatirlas. Asimismo, tenemos la parte del desarrollo, por lo cual debemos tener en consideración que la delincuencia juvenil se ha incrementado de forma impresionante en los últimos años, traspasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social, tanto por su incremento cuantitativo como su progresiva peligrosidad cualitativa. Asimismo, dentro de este aspecto, tenemos los factores que inciden en la conducta juvenil. Uno de ellos, y los cuales desde mi punto de vista me ha parecido muy importante, es la mendicidad, que hace referencia al estado habitual que presenta el joven ambulando por las calles o lugares públicos buscando una oportunidad. Así también tenemos los errores educativos, que hace referencia cuando los jóvenes no van al colegio o a la universidad o aprenden y no están capacitados para realizar trabajos en el futuro. Asimismo, otro aspecto muy importante dentro de los factores, tenemos las bandas o pandillas. El fenómeno de la aparición de las bandas de delincuentes es típico en los grandes núcleos urbanos, como todos conocemos, y más propio en los barriales, periferias y suburbios marginales, donde se alcanza un alto grado de desorganización social frente a nuestra sociedad. Asimismo, para hacer un poco más participativa esta capacitación, voy a comentarles una anécdota, si podría decir, dentro de mi vida profesional, y que hoy esta se relaciona con el tema de delincuencia juvenil que venimos realizando dentro de este proyecto. Bueno, resulta que un cierto día, mientras me encontraba en mi horario de trabajo, me encuentro con un niño, conjuntamente con uno de mis compañeros. Entonces, se me viene a la mente, ¿no? Le pregunto al niño, ¿qué quería ser de grande? Creo que un niño no pasaba de los 5 años de edad. Y resulta que aquel niño me responde de una manera muy preocupante y me dice, yo de grande quiero ser sicario. Creo que muchos hayan escuchado en los medios de comunicación sobre esta situación que pasó en un cantón de la provincia del Guayas. Bueno, entonces, una situación muy preocupante dentro de nuestra sociedad que deberían poner mucho énfasis las diferentes autoridades. Bueno, yendo al fondo de la experiencia, resulta que ya una vez que se interviene esta familia con los diferentes organismos, uno de ellos el MIES, dentro del informe que se realiza de entorno social de ese menor, resulta que en primer lugar era una familia disfuncional, es decir, tenía en ese momento un padre distinto, mientras que su mamá tenía 3 niños más de padres distintos, y finalmente, pues, por sentido lógico, la última persona con la que estaba se dedicaba a realizar este tipo de actividades. ¿A qué voy con esta anécdota, estimados participantes? En que en la actualidad nuestra sociedad ha cambiado mucho con relación a la delincuencia juvenil. Como les digo, les indico, es muy preocupante
ver cómo los jóvenes y niños de nuestra sociedad están tomando un camino diferente. Si todos recordamos y retrocedemos un poco el tiempo, anteriormente, si nosotros le preguntábamos a un niño qué quiere ser de grande, siempre teníamos una respuesta: quiero ser doctor, quiero ser bombero y un sinnúmero de cosas. Bueno, continuando con el tema planteado para esta capacitación, le doy la palabra a la compañera Jocelyn Valle, quien les va a hablar un poco más de esta capacitación. Tiene la palabra, compañera. Muchas gracias, compañero Ángel. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre los conceptos generales de la delincuencia. La delincuencia es un problema social que siempre ha existido, siempre se ha visto marcada por la necesidad de las personas también, debido a que siempre existe una razón para delinquir, ya sea por salud, alimento, vestimenta y trabajo. Pero ¿de dónde proviene la palabra delincuencia? Delincuencia viene del latín delinquentia. La delincuencia es la cualidad del delincuente o la acción de delinquir. El delincuente es quien delinque, es decir, quien comete delito, un quebrantamiento de la ley. La delincuencia es un concepto que se usa todos los días para distintas situaciones. Se habla de delincuencia cuando estamos haciendo referencia a cometer uno o varios delitos, ya que es una acción que ejercen personas al violar las leyes y por las cuales, en caso de ser condenadas por tales hechos, se deben cumplir un castigo impuesto por un juez. El concepto de delincuencia está asociado a un grupo de gente que está fuera del sistema y que debe ser reinsertado a la sociedad. Las penas que se purgan en prisión están orientadas a esa tarea de resocializar a los delincuentes para que puedan volver a formar parte de la sociedad como elementos productivos y no dañinos para la misma. ¿Qué es la delincuencia juvenil? Es aquella que está efectuada por menores de edad hasta los 17 años. Esta puede proceder por la necesidad, pues la falta de oportunidades día a día ha hecho que los mismos tomen la decisión de dedicarse a este estilo de vida. Es así también que la falta de acceso a la educación, al trabajo mal remunerado, los embarazos no planificados, son las posibles claves fundamentales de esta problemática. Pues también hay que distinguir lo que es un hecho aislado que con la edad desaparecerá y lo que puede ser el inicio de una carrera delictiva. Un menor que comete un hurto puede hacerlo también movido por otras motivaciones, que no son el ánimo de lucro en sí. Estas pueden ser demostración de valor o rebeldía ante amigos o familiares. También puede ser como una respuesta a un alto control familiar. Es así también como la imitación de su entorno social, un trastorno de comportamiento, que este mismo, asumido a su tiempo, podría ser, en este caso, podría ser que las personas cambien la forma de pensar. A continuación, mi compañero Fernando Zurita les dará una posible situación más acerca de la delincuencia juvenil. Muy buenas tardes con todos. Bueno, voy a hablarles sobre los derechos reconocidos en el ámbito de la delincuencia juvenil. En el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos nos menciona que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, que debe ser independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ¿Qué nos quiere decir? Que que una persona infractora sea sancionada, tiene derecho a ser oída, a presentar su defensa. Recordemos que a veces los derechos humanos incluso inclinan la balanza más a veces al delincuente, ¿no? De una manera errónea. Entonces, es más o menos lo que nos quiere decir este artículo. En el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, nos dice que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Es decir, que mientras se formula un proceso, ya sea penal o de cualquier índole,
siempre la autoridad judicial va a ser la encargada de garantizar los derechos, ya sea de la víctima o en este caso de la persona infractora. También nos dice, el mismo artículo nos dice que se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Es decir, de aquí nace el famoso dicho, ¿no? De que toda persona es inocente mientras no se declare lo contrario, ¿no? Ya. Aparte también les voy a hablar de lo que nos dice la Ley de Seguridad Pública y del Estado, donde nos menciona que la seguridad ciudadana es una política de Estado, la cual debe ser encargada de garantizar nuestros derechos, en especial a a una vida libre de criminalidad. Lastimosamente, hoy en día vemos que por parte del Estado hay muchas falencias en ese sentido, ¿no? Como decía mi compañero, en los últimos años ha aumentado el índice de delincuencia, en los cuales están incluidos muchos jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que falta de parte del Estado una mayor protección para todos los ecuatorianos. Hasta aquí mi intervención. A continuación le doy la palabra a mi compañero Franklin Vélez, que va a continuar con otra parte del tema de la capacitación. Muchas gracias. Estimados participantes, bueno, continuando con los temas de exposición, asimismo tenemos las causas que influyen dentro de este problema social que es la delincuencia juvenil. Algunos expertos aseguran que esta violencia no es producida por un fenómeno que se pueda dar por casualidad, sino que esconden razones culturales, sociales, económicas y políticas muchas de las veces. Pero todos comprendemos que uno de los motivos principales, y en base al trabajo que hemos realizado, es la pérdida de valores dentro de nuestra familia y la pérdida también de educación que día a día se vive. Aunque evidentemente no podemos relacionar la marginación con una situación delincuencial, con gran frecuencia conduce a ella misma. De la misma forma, el fácil acceso a las drogas, como todos sabemos, con la nueva entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se creó una tabla con la cual le permite portar a todas las personas una determinada cantidad de cualquier tipo de sustancia, lo cual anteriormente no sucedía. Y eso también se ha convertido en un problema en la actualidad. También tenemos la falta de oportunidades de empleabilidad, la crisis económica o la desintegración familiar, como lo mencioné a un inicio, que es un problema muy importante. Entre otros factores, crean el escenario óptimo para el cual crecen los jóvenes de las últimas décadas. Como les digo, estimados participantes, un factor que influye mucho es el entorno social donde viven los jóvenes, y este es el que influye para el cometimiento de varios actos ilícitos. Asimismo, tenemos los efectos. Uno de los principales efectos dentro de la delincuencia juvenil se lleva consigo a alguna de sus personas más brillantes y a los mejores jóvenes. Es decir, toda banda, toda persona busca a las personas más idóneas para que cometan un acto delictivo, lógicamente bajo sus intereses, que deciden seguir un estilo de vida con conductas delictivas. Algunos se institucionalizarán y participarán en un comportamiento aún más violento, cobrando la vida de las víctimas cuando ya han ido a un nivel superior, se puede decir. Como vemos día a día, cómo ascienden en las bandas, todos hemos escuchado. Inclusive, les vuelvo a comentar una situación, y que es la realidad. Muchos de los jóvenes, para ganar un escalón, se podría decir, dentro de una banda organizada, primeramente, esta empieza cometiendo delitos mayores. Sin embargo, estos, para ganarse el respeto y tener un escalón más superior, llegan a cometer delitos contra la vida, la mayoría. Bueno, a su vez, la población en general podrá ver ciertas zonas de una ciudad, por lo general urbanas, como indeseables. Y esa es la actualidad. Muchas de las veces, las zonas urbanas es donde más se cometen los delitos. Seguidamente, le doy la palabra a la compañera Maybe Valladares, que les va a hablar sobre las medidas tomadas por el Estado referente a esta problemática. Tiene la palabra, estimada compañera. Bueno, algunas de las medidas tomadas por el Estado en nuestro país
no ha tomado medidas estrictas en contra de la delincuencia juvenil, y si las ha tomado, estas no han ido respetadas y mucho menos conocidas o aplicadas por los ciudadanos. Sin embargo, debido a que no ha habido un alto para esta problemática juvenil, hace que simplemente avance día a día, que en las calles se vea jóvenes de 14 años fumando, drogándose, con armas, realizando asaltos e incluso muchos siendo sicarios. El Estado debe plantear medidas de prevención para que los jóvenes paren con la delincuencia. Es muy triste ver cómo los jóvenes destruyen sus vidas, en lugar de estudiar, educarse, aunque todo esto es algo que se les sale de las manos a sus propias madres, que en muchas situaciones ya no saben qué más hacer para que sus hijos busquen el camino del bien. Siga, compañera Maybe, por favor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes con todos. Dentro de las conclusiones podemos mencionar que el concepto de seguridad debe ser integral, dejar de lado la interpretación restrictiva de la protección de la integridad personal y los derechos de propiedad privada y evolucionar hacia un concepto global relacionado con la igualdad y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, especialmente los económicos y sociales y derechos culturales, el derecho al buen vivir. Código Orgánico Integral Penal del Ecuador se encuentra en la sociedad, procede que asistencia social. Mil disculpas con todos, creo que a mi compañera Maybe estaba fallándole el internet, pero bueno, voy a seguir con las conclusiones que la misma estaba exponiendo, ¿no? Las conclusiones que hemos sacado nosotros como grupo es que en este caso la seguridad debe ser integral, dejar de lado la interpretación restrictiva de la protección de la seguridad personal y de los derechos de propiedad privada, y asimismo evolucionar hacia un concepto global relacionado con la igualdad y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, especialmente los económicos y sociales, y derechos culturales como el derecho al buen vivir. Es así también que el Código Orgánico Integral Penal, el COIP del Ecuador, se encuentra en preparación con el objetivo de crear una sociedad temerosa en la que la severidad del castigo y las restricciones sean las garantías básicas del debido proceso, y así permanezcan sin cambios durante todo el proyecto. También hay que resaltar que es mejor prevenir que curar la delincuencia juvenil. Surgan nuevos delincuentes creando programas, y así es que tener en cuenta, estimados participantes de este Zoom, que la primera escuela que uno tiene es la casa y los primeros profesores son los padres. Si como padres nosotros tenemos a bien tener a nuestros hijos creándoles en una sociedad más justa y temerosa, como la misma lo dice, poniéndole castigos al primer intento de delinquir, en este caso, nosotros podríamos cambiar muchas cosas. Primero, porque nosotros tenemos el deber de enseñarles a nuestros hijos desde el principio a no coger las cosas que no le pertenecen, a no sustraerse cosas de valor, ni mucho menos cosas por menos valor que tengan, pero no deben cogerse. Entonces nosotros ahí tenemos que empeñar el castigo como un buen padre, porque si queremos jóvenes que sean buenos y justos en el futuro, y asimismo adultos, desde niños tenemos que empezar a criarlos de buena manera. A continuación, mi compañero Ángel Vega les dará unas indicaciones más acerca de este Zoom. Bueno, estimados participantes, compañeros, por favor, alguna pregunta que tengan los señores participantes, señoritas, para aclarar alguna duda, por favor, ya que esto nos ayudaría mucho a despejar sus inquietudes. Alguno de los participantes, por favor, que tenga alguna pregunta, tiene la palabra. Ninguno. Bueno, continuando, tenemos varias preguntas por realizar, para lo cual, ¿me escucha, señorita Jennifer Lilibet? Sí, sí, le escucho. Por favor, le rogaría que nos responda a la siguiente pregunta de manera puntual, si fuera factible. Bueno, desde el punto de vista, en base a la capacitación que hemos realizado, asimismo, como lo he manifestado, ¿podría indicarnos qué le pareció la capacitación brindada en este momento referente al tema de delincuencia juvenil? Bueno, la capacitación me pareció muy interesante por parte de ustedes, recordando que en nuestro país hoy en día existe un alto índice de lo que es delincuencia juvenil, siendo esto un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública por su progresiva peligrosidad. Bien dicho, por varias razones, tanto culturales, sociales, económicas y políticas.
Muchas gracias, señorita Jennifer, por su respuesta. Bueno, la siguiente pregunta, señorita Tania Elizabeth Zurita Lulema, ¿me escucha? Sí, la escucho. Por favor, le vamos a realizar una preguntita para que por favor nos responda de la misma forma. ¿Considera usted que el tema expuesto guarda relación con la realidad que vive día a día nuestra sociedad? Buenas tardes con todos. Y sí, claro que sí, es algo que ahora es el diario vivir. Nosotros apenas prendemos el televisor y no faltan las noticias de delincuencia. Es muy triste y lamentable ver todo lo que está pasando en nuestro país y claro, es algo que vemos en nuestro día a día. Excelente, señorita Tamia. Muchas gracias por su respuesta. Señor Sebastián Álvarez, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, aquí me encuentro. Señor Sebastián Álvarez, muy amable. Por favor, asimismo, en este momento le voy a realizar una pregunta. Desde su punto de vista, ¿considera que la delincuencia juvenil es un problema por el cual deberían prestar mayor énfasis las diferentes autoridades de nuestro país? Desde mi punto de vista, sí, ya que las principales consecuencias de la delincuencia juvenil en la sociedad son la muerte prematura, la desintegración familiar, las pérdidas económicas, lo que es la promiscuidad sexual, el desequilibrio mental y, por su parte, delitos también se define como un hecho o conducta punible, dañina para la sociedad y penada por la ley. Y por otra parte, también la explicación más común que se da al hecho de que muchos jóvenes incursionen en actividades ilegales tienen que ver con la percepción de que vivimos en sociedades sin valores, sin estructuras familiares sólidas, dado que pierden de vista que antes de las intimidaciones que caracterizan los hechos delictivos, hay una violencia estructural que prácticamente opera un detrímetro del desarrollo óptimo de las juventudes. Gracias. Muy amable, señor Álvarez. La última pregunta y para culminar, por favor. Señorita Dayana Mosquera, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Gracias, señorita Mosquera. Por favor, le voy a realizar una pregunta. Anteriormente había escuchado dentro de su entorno hablar sobre la delincuencia juvenil. Sí, en realidad en esta sociedad sí he escuchado hablar sobre la delincuencia juvenil, pero no había recibido nunca una capacitación sobre este tema directamente, ya que al parecer a las personas en general no les suelen darle mucha importancia a este tema, cuando en realidad debería tenérselo muy en la mira, ya que la juventud es el futuro de nuestro país. No tener el control sobre ellos, no tener la debida forma de enseñanza y de guía para ellos sigue siendo un gran problema, porque se siguen descarrilando, siguen cometiendo actos indebidos, siguen destruyéndose a sí mismos y siguen dañando la sociedad en la que vivimos. Muy amable, señorita Mosquera, le agradecemos su respuesta. Bueno, asimismo, para culminar, agradecerles a cada uno de los participantes por su valiosísima participación en este proyecto de delincuencia juvenil que venimos realizando dentro de la materia de Prácticum 1. Asimismo, como último favor, pedirles que por favor nos ayuden llenando una encuesta que se va a enviar a continuación al chat. Les agradecemos a todos por su participación. Buenas tardes.